quería empezar con una pregunta. No sé si me podéis poner el PowerPoint. ¿Se ve ya cuando me digáis? Sí, perfecto. Una pregunta porque hablamos mucho de las emociones, bueno, se habla de las emociones, de la educación emocional, de cómo educar a los niños emociones, pero ¿qué pasa con los adultos? Que algunas emociones no las educamos demasiado, ¿verdad? Y una de ellas, que la pandemia puso muy de manifiesto, es el miedo. La pandemia despertó tantos miedos en nosotros que antes no teníamos, pero ya cuando el miedo llega exagerado es una fobia. Y yo pregunto, ¿a qué tienes miedo? Si te lo has preguntado, las cosas que despertó en ti la pandemia o que ya tenías de antes, ¿y tienes alguna fobia? ¿Cómo define la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Por buscar la forma más precisa? La RAE define fobia como un temor angustioso, incontrolable, ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Por ejemplo, hay gente que le da miedo en los lugares abiertos. Se llama agorafobia, estar en un lugar donde hay mucha gente, eso ya les da miedo. Pero es que hay gente que estar en un lugar cerrado les da miedo. Hay gente que son las cucarachas. Yo conozco a una persona que le dan miedo los perros y no sale a pasear sola por la calle por si se encuentra un perro, aunque sea por el otro, es capaz de cambiarse de la acera aunque vaya atado. ¿Os podéis imaginar lo incapacitante que es esto? De no poder salir porque te da miedo de que venga un animal que igual solo viene a olerte los pies y tú has decidido no salir sola por si te lo cruzas. Eso es una fobia. Quizá a lo mejor vosotros pensáis, pues no tengo ninguna. Pero ¿nunca os ha pasado de tener miedo, no sé, a las alturas o miedo a una exposición? Fijaros, de ahí pasamos a la fobia social. ¿Quién no ha sentido alguna vez fobia social? Mirad la definición. Ante situaciones sociales en la que el sujeto, o sea, en la que yo o cualquier otro, se expone a la valoración negativa de su imagen. Miedo al ridículo, miedo al qué dirán. Los que somos de pueblo lo sabemos, a mí me educaron con esta educación. Sobre todo no des que hablar, sobre todo no hagas que hablen de la familia. Esa fobia social, a cuidado con lo que haces, cómo te vistes, cómo te peinas, qué dices, porque te van a señalar. Esa fobia social no es muy nuestra. Cada uno no ha tenido miedo a que le lleven la contraria en una situación comprometida. ¿No habéis tenido miedo a vestirte de una manera para que no piensen, le queda bien, le queda mal? ¿No tenemos todos este sentido alguna vez al rechazo? ¿Por algo que tú crees que está bien y que otro pone en tela de juicio? Esa es la fobia social de la que quería hablaros. Y como no hay una pastilla para combatir la fobia social, porque sería muy bonito levantarte por la mañana y que pudieras tomarte algo que te hiciera ser fuerte, ¿no? Sacar al Superman o Superwoman que llevas dentro, pero no es así. Lo que sí que nos deja la Biblia son ejemplos buenos y malos que nos ayudarán a enfrentarnos a nuestra propia fobia social para poder salir de esta forma transformados por el poder de Dios en nosotros. O si decides no enfrentarte a ella, que seas como esta persona que os digo, que no quiere salir a la calle sola por si va a encontrar a un perro y puede acercársele. Primero, vamos a ver la primera desobediencia que dice la Biblia. No sé, a ver dónde tengo que enfocar. Ahora, muy bien. Me encanta comparar en la Biblia el rey Saúl y el rey David, pero no porque sea siempre el negro y el blanco, sino porque hay cosas de Saúl que estaban bien, pero otras cosas que eran tan fragantes que podíamos decir, madre mía, ¿cómo no se ha dado cuenta Saúl? Si era un adulto. Pero al mismo tiempo nos podemos mirar nosotros, ¿cómo no me doy cuenta yo? Si hago lo mismo que le pasaba a él. Saúl era un humano como cualquier otro, había sido coronado rey, había sido elegido por Dios, o sea que tenía todo para triunfar. Tenía todo menos vencerse a sí mismo. Saúl padecía una fobia social. Y fijaros si es grave la situación. A veces le damos poca importancia a, bueno, yo como todos, ¿no? A mí también me preocupa lo que dicen los demás. Era tan grave la fobia social de Saúl que fue un gran desencadenante de su muerte, porque desobedeció a Dios. No solo porque tuviera miedo, sino porque su miedo a los demás le llevó a desobedecerle cuando estaba bajo presión. Por decirlo de alguna manera, temía más a las personas que le rodeaban que la opinión de Dios. Y eso era algo tan delicado que Dios le dio hasta varias oportunidades para ver dónde estaba su corazón y a quién le debía fidelidad más que a nada. Aun siendo el rey de Israel, aun teniendo todo el poder, imaginaros, sobre todo un pueblo tan grande, temía más al pueblo al que servía o lideraba que a Dios. Al principio de su reinado,
Israel se había ganado el odio de los filisteos. Los filisteos eran los amigos acérrimos, ¿no? Como podríamos decir el Barça del Madrid, los seguidores. Era así, unos enemigos acérrimos. ¿Qué pasa? Que Jonatán, el hijo de Saúl, era muy valiente y había vencido un cuartel enemigo de los filisteos. Como una osa furiosa, los filisteos se levantaron contra Israel. Dijeron, no puede ser que un solo hombre, el hijo del rey, haya tenido esta victoria. Se armaron de 3.000 carros de guerra. Para que os hagáis una idea, Salomón, que tenía muchos carros de guerra, tenía 1.600. Los filisteos tenían 3.000 carros de guerra para un solo combate. 6.000 hombres y una infantería que a los ojos de Israel era como una exageración en el texto. Era como la arena de la playa, que no la podemos contar, ¿verdad? Pues los filisteos se arman de todo esto y Israel, que ha tenido una pequeña victoria venciendo un cuartel, empiezan a tener miedo. Miedo de una batalla que podía ser peligrosa, según ellos. Dice la palabra que empezaron a temblar los hombres. Se vieron perdidos. ¿Y qué vimos con la pandemia? Que no hay cosa más contagiosa, o pocas cosas son más contagiosas que el miedo. Así que empezaron a esconderse, fijaros, hombres guerreros, escondiéndose en las cuevas, en los fosos, en los peñascos, en las rocas, en las cisternas, o sea, desapareciendo del mapa literalmente. Ni siquiera se armaron. Todo lo que hicieron fue dejarse arrastrar por el miedo y salir, desaparecer. Y la realidad es que las tropas filisteas nunca bajaron hasta donde estaba el pueblo de Israel. Nunca llegó a darse ese temor que tanto temían, nunca fue una realidad. Huyeron incluso antes, solo se estaban preparando. Pero solo imaginarlo fue suficiente para espantarlos. De 3.000 hombres que tenía el ejército israelí, se quedaron en 600. Los dividieron por 5, solo con anunciar que el peligro venía. Qué potente es el miedo. Todos nos hemos sentido alguna vez así, ¿verdad? Te anuncian algo y ya antes de que llegue tu cabeza va a 1000 y empiezas a actuar para huir del miedo. Saúl y parte del pueblo de Gilgal, parte del pueblo fueron a Gilgal. Y por eso pongo el mapa, porque quería enseñaros la distancia que había. En Micmas estaban los filisteos, veis que lo he señalado, y fueron a Gilgal. O sea, se alejaron. Tenían un miedo que había que recorrer una distancia todavía para que pudieran atacarles. Pero tenían el miedo como si estuvieran en el mismo punto de batalla. Os presento el mapa porque a veces leemos el texto y no nos hacemos a la idea de la realidad. Pero estaban huyendo y miedo cuando todavía estaban a seguro. ¿Cómo interpretaron las cosas? De hecho, algunos de ellos fueron hasta el otro lado del río, por eso os lo pongo, si lo veis. Otros se fueron directamente al otro lado del Jordán, huyeron de la batalla, pero es que huyeron a protegerse sin ninguna forma de protección. O sea, mirando el mapa nos damos cuenta, ¿qué haría yo en una situación así, si pudiera esconderme de mi miedo? Aunque el miedo parece que te persigue y no se ha movido de su sitio siquiera. La orden que Samuel le había dado a Saúl era, debes esperar 7 días, cuando estás muerto de miedo, a que yo venga. Tú no hagas nada, solo espera a que yo venga para que ofrezca el sacrificio a Dios. Samuel tenía 3 funciones, era juez, era profeta y era sacerdote, era el único que podía estar habilitado para ofrecer aquel sacrificio. ¿Qué pasa? Que a veces Samuel actuó como Dios a veces con nosotros, que no nos responde directamente. Le pedimos algo a Dios y Dios nos dice, sí, no, espera o crece. Y ahí estaba Saúl, teniendo que esperar. Pasan los 7 días y Samuel no llega. El pueblo empieza con esta espantada de irse hacia todas partes, de huir cada vez más lejos, no solo de los enemigos, sino del propio pueblo, esquilmando todo ese número de personas. Ese miedo fóbico hizo que Saúl empezara a sentirse cada vez más inseguro. ¿Y qué hace? En lugar de tranquilizarse y decir, Samuel me ha dicho que va a venir, yo puedo confiar, voy a ofrecer el sacrificio. Voy a hacer algo que es totalmente ilógico, que nadie espera de mí, pero voy a hacerlo yo. Justo al acabar, era como una ironía de Dios probando su corazón, justo al acabar de ofrecer el sacrificio, los animales que tenía que entregar, aparece Samuel por la puerta. Yo no sé si Saúl tenía más miedo de los enemigos o de que viniera el profeta y le corrigiera y le humillara, porque era algo que le iba a decir, él sabía que no había actuado bien. Y le hace la pregunta que debe ser una de las preguntas más antiguas que hay en la Biblia. La misma pregunta que Dios le hizo a Eva en el Génesis y la que le hizo a Caín cuando desobedecieron.
¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ha pasado por la cabeza? ¿Qué has hecho? Pero no era una invitación solo para decirle, uy, qué mal vas, sino, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Date cuenta, estás a tiempo de reconocer delante de Dios, he hecho lo malo. Me dejé llevar por el miedo, me agobió el ver que todo el ejército se estaba yendo, me agobió pensar que bajara el ejército enemigo. En lugar de eso, lo primero que hace Saúl es culpar al pueblo. Es que el pueblo se estaba dispersando. ¿Cómo se les ocurre al pueblo dispersarse? Y luego le dice, ¿y tú, Samuel, no llegaste a tiempo? Es que tú no llegabas, Samuel. Claro que lo dice de una forma que no le está diciendo, Samuel, ¿por qué no viniste? Sino, se está justificando, no para reconocer su miedo, sino para decir, es que lo hice porque no tenía otra opción. Siempre tenemos otra opción. La cosa es si queremos cogerla. Ahí es donde debemos plantearnos, entre las opciones que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Me arrastra el miedo o lo enfrento sabiendo que no lo enfrento nunca solo? Se justificó todavía más. Los filisteos estaban cerca en Micmas, pero ya vemos en el mapa, tú estabas todavía a una distancia. En lugar de hablarse a sí mismo para tranquilizarse, en lugar de decirse, mira, yo sé quién está por mí, yo sé quién me ha llamado, yo sé quién me ha hecho rey, yo sé quién pelea por mí. En lugar de hablarse a sí mismo, se dijo, van a bajar a atacarme. No he tenido tiempo de rogar al Señor. Por eso voy a ofrecer el sacrificio por mi cuenta. Nosotros tenemos esa opción de hablarnos y decirnos lo que necesitamos con la ayuda del Señor. No nos hablamos con palabras de mejora la autoestima, pensamiento positivo. No es eso. Nuestras palabras no son nuestras. Tenemos una confianza que viene dada y que hemos experimentado que funciona. Pero Saúl se habló a sí mismo simplemente dejándose llevar por esa emoción que le arrastró a un punto de no retorno, de desobediencia, porque ni siquiera pudo reconocer su pecado en el momento. Le faltó la firmeza, aunque no lo reconociera, le faltó la fuerza y la decisión, que era más importante. Inmediatamente Samuel, yo creo que le dolía, pero no le faltó la piedad para decirle, tu reino no será firme y ninguno de tus hijos se sentará sobre el trono de forma duradera. Aquello tuvo que ser para Saúl como un golpe, pero aún así no dice la palabra que reconociera a fondo que se había equivocado. Dios todavía le pone a prueba otra vez y vuelve a desobedecer Saúl. Qué rey más tozudo, ¿verdad? Un rey que podía haber empezado muy bien. Nos vamos al capítulo 15. Lo pongo en el texto, aunque no lo estoy leyendo, pero como creo que conocéis y si no después podéis leer el texto, quiero ir a los puntos principales para que me sigáis. El Señor le dice algo muy claro. Fijaros que a veces Dios nos habla de una manera muy clara y muy concisa. Tienes que matar a Agag, el rey de Amalek, y tienes que destruir todo el pueblo. No puedes coger nada de su botín. ¿Por qué pensaremos? Pero qué cruel este Dios nuestro en el Antiguo Testamento. Dios estaba marcando una pauta. Cuando Israel había salido de Egipto, Amalek no quiso atender a Israel. Entonces Dios dice, ahora es el momento de venganza. Y quiero probar tu corazón, Saúl, si con una cosa tan clara, no porque Saúl no fuera sanguinario, sino, ¿vas a obedecer o vas a desobedecer? ¿Qué hay en tu corazón? Y Saúl y sus hombres atacan, evidentemente, destruyen, pero le salvan la vida al rey. Una orden muy concreta. Y además se llevan lo mejor del ganado. Se llevan el botín, se llevan las cosas buenas, las cosas ricas, y se las llevan a casa. Pero cuando aparece Samuel de nuevo, escucha el balido de los animales y le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué has hecho, Saúl? ¿De nuevo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha hecho que desobedezcas una cosa que era tan evidente? ¿Y qué hace Saúl en lugar de reconocer? Oye, tengo un miedo fóbico, Señor. Tengo miedo al pueblo. Ayúdame para poder superar esto. Vuelve a decirle, no ha sido el pueblo. Y 2 veces le dice, por culpa del pueblo que me presionó, que querían que lo hiciera, yo desobedecí. No, le dice, el pueblo ha sido... Y todo lo que hemos traído, mira Samuel, todo lo que hemos traído es para ofrecerlo al Señor en sacrificio. O sea que no es tan malo, porque lo que hemos hecho es para agradar al Señor con estas posesiones. De nuevo Samuel lo vuelve a corregir, os acordáis de la famosa frase que me encanta, el Señor prefiere la obediencia a los sacrificios. Mirad en una época, esto era muy fuerte, pero en una época en que los sacrificios servían para supuestamente calmar la ira del Señor,
El Señor le está diciendo, no quiero tus sacrificios. Quiero que seas capaz de ser más fuerte que tu miedo para obedecerme. Quiero que venzas al peor de tus fantasmas conmigo para ir donde te quiero llevar, que es a mis pies. Y Saúl se está justificando precisamente por haber ido en la dirección contraria. Parece que no entendía nada Saúl. Saúl termina en esta ocasión por reconocer que había quebrantado el mandamiento del Señor y le dice, porque temía al pueblo y escuché su voz. Qué bueno, pero las terribles consecuencias del miedo a los demás impiden confiar en el Señor y obedecerle. Yo me hacía esta pregunta, ¿el poder siempre corrompe? ¿El poder siempre hace que quieras mantener y conservar el poder antes que obedecer a Dios y seguirle, que es quien te da el poder? Si veíamos los siguientes reyes de la historia, parecía que el poder siempre hacía que la gente tuviera que buscar a otros dioses en lugar de a Dios. Parece que siempre tenían que hacer lo incorrecto antes de escoger lo que Dios les estaba señalando. Pero entonces llega David. Entonces llega el ejemplo positivo de que aun sin ser perfecto, sí se puede temer a Dios antes que a los hombres. Y no es porque a David le fuera mejor que a Saúl, que no tenía unos hombres mucho mejores que los que tenía Saúl para presionarle. A ver si puedo pasar la tercera. Ahora. ¿Qué pasa con David? Vamos a ver la parte de 1 Samuel 30. En uno de los momentos más difíciles de su vida, incluso antes de ser coronado rey, y siendo perseguido por Saúl, imaginaros, todavía era joven, no tenía mucha experiencia. Se le ocurrió buscar refugio entre los filisteos, estos enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Él se ofrece a ayudarles porque se está refugiando en su casa. Y van a luchar, los enemigos de Israel van a luchar con Israel, y David les dice, yo voy con vosotros y con mis hombres. Y los jefes, los principales, le dicen, no hombre, no vengas, no queremos que vengas porque no nos fiamos de ti. Y va a ocurrir un suceso muy trágico y muy doloroso que hará que David se plantee qué debe hacer. Pero además en el peor de los momentos, porque la presión social puede ser en un momento dado que estés más o menos bien y te sorprenda, pero David venía de un momento muy bajo, así que todavía podemos identificarnos más. Vamos a leerlo, este texto sí. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, que es donde vivían, donde estaba la base del poblado, y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Siclag, destruyéndola e incendiándola. ¿Os imagináis? También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneras a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello, hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las dos mujeres de David, a Ahinoam, la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. Esto de la pausa de cada vez que paso rompo un poco ahora. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, sus propios hombres, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Y aquí viene el pero que borra lo que hemos leído hasta ahora. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, este consultó al Señor. Le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor contestó, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Y mirad la inmediatez. Inmediatamente, David se puso en camino con los 600 hombres que lo acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Me encanta el texto porque tiene una fuerza expresiva. Los hombres lloraban. ¿Cuándo habéis visto a los hombres llorar sin miedo al qué dirán, al público? O sea, el temor era tan fuerte que los hombres en conjunto lloraban, aullaban. David hubiera podido hundirse inmediatamente, porque el riesgo de muerte era real. Es que estaban hablando de amotinarse todos contra uno. Hombres que habían perdido a sus mujeres, sus posesiones, sus casas. Estaban diciendo, es que eres tú el culpable. Y aunque no fuera verdad, podía sentirse realmente culpable y responsable de esas acusaciones. No siempre lo que nos dicen es verdad, pero a veces nuestra mente nos hace creer que el dolor ajeno somos nosotros los responsables y que debemos hacer algo aunque no sea nada, o que debemos salir del mapa, por lo menos para no sentirlo. Los hombres que le acompañaban no eran ni un ejército.
Decía primer libro de Samuel 22:2, que eran en su mayoría una panda de oprimidos, de endeudados, de descontentos. ¿Os imagináis? No eran militares que tuvieran conciencia de la disciplina, sino personas que ya huían de su propia situación, personas muy dependientes emocionalmente. O sea, personas que en cualquier momento tienen un carácter variable y podían hacer lo que decían, porque estaban llevados más por su miedo que por otra cosa. Y le decían, tú eres el líder, mira lo que nos has hecho. 600 hombres contra uno es para tener miedo de verdad, un miedo que es real. Además, sus 2 mujeres habían sido secuestradas. O sea, David tampoco tenía apoyo. Se sentía tan mal como ellos. ¿Qué podía hacer? Yo me imagino que su cabeza debía echar humo en un momento rápido. Hay que pensar, tengo que hacer algo, tengo que cambiar la situación. Pero no temió al pueblo. Esa es la gran diferencia con Saúl. Que en lugar de hacer algo para acallar a la gente y darle lo que querían, no negó tampoco sus emociones. Dice el texto que estaba muy preocupado, pero la diferencia es que no se dejó dominar por ellas. Que no escuchó su corazón atemorizado, sino que dijo, tengo que hacer algo y no es lo que me están diciendo. Se habló a sí mismo y dice el texto, puso su confianza en el Señor. No en las circunstancias que eran terribles y yo creo que no podía ir peor. Les habían quitado todo, les habían dejado casi sin esperanza y se habló a sí mismo y se fortaleció en el Señor. ¿Y cómo lo hizo? 3 cosas que podemos aprender y que me gustaría que hiciéramos nosotros cuando nos venga esta situación. La palabra es muy clara, David era joven, pero había aprendido algo. Podía recordar el amor de Dios justo cuando todo parecía perdido. Lo único que le quedaba en ese momento era, Dios me ama a pesar de lo que me está pasando. Por mucho que me digan que yo soy el culpable, yo sé que Dios está conmigo y sabe lo que ha pasado. Comprendería que el rechazo de los líderes filisteos con quienes había estado viviendo y que le habían protegido, que le había dolido por su falta de confianza, y nos lo dice el primer libro de Samuel 29:8. Se sintió fatal cuando le dijeron, no vengas con nosotros a la guerra, no podemos fiarnos de que vuelvas tú con tu pueblo. Y en ese momento podía entender, viene de Dios que me hayan rechazado, porque si hubiera ido a la guerra con ellos, hubiera tardado meses en volver a mi casa y sería ya muy tarde para volver a recuperar a mis mujeres y a las mujeres de todos los hombres. Decimos popularmente que no hay mal que por bien no venga. Pero dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. David no tenía esta escritura del Nuevo Testamento, pero sabía que era una realidad porque lo había experimentado. Así que se pudo decir, estoy a tiempo de hacer algo. Dios es por mí y no contra mí, porque puedo ver que todavía me da una oportunidad. Otra cosa que podía recordar David en el peor momento de su vida que parecía que todo estaba perdido. Dios me ungió. Todavía no soy rey, pero Dios me ungió. Me llamó para Él. No he sido coronado rey, pero conozco a quién me ha llamado, quién ha puesto las cosas en mis manos y sé dónde quiere llevarme. No va a dejar que yo muera aquí. No va a dejar que estos hombres acaben conmigo. Tengo que recordar que el que está conmigo es más grande que el que está contra mí. Así que tengo una segunda razón para no dejarme llevar por la realidad. Seguramente, y esto me encanta pensarlo, empezó a convencerse de que necesitaba vivir según el destino prometido, no según las circunstancias, sino todavía según lo que Dios quería darle. Así que tenía que vivir no conforme al miedo, sino conforme a la esperanza. Y tercera cosa que David pudo hacer para fortalecerse en el Señor, podía recordar las veces que lo había librado antes. Si os acordáis cuando se enfrentó David y Goliat, lo que hizo fue testificar, el Dios que me ha librado del oso y del león, siendo un chavalito, ¿cómo no me va a librar de Goliat? Si lo he hecho 3 veces, lo volverá a hacer. Me imagino, y yo esta oración la he hecho a veces, Señor, hazlo otra vez. ¿Lo hiciste una vez? Hazlo otra vez. Si no depende de mí, ni de mi mérito, ni de mi capacidad. Depende de ti, Padre. Si tú me libraste, como le dijo a David, de las fieras, cuando estaba solo, ¿cómo no me librarás ahora de este ejército de filisteos? Hazlo otra vez. No me libraste para dejarme morir ahora. ¿Y qué hizo cuando por fin se fortalece en el Señor? ¿Se queda arengando y diciéndoles a los hombres, vamos, ánimo, levantaos, cambiar de opinión, lo conseguiremos? Actuó en consecuencia. Puedes decir que confías en el Señor, pero no hacer nada y decir que el Señor lo hará, o decir y hacer. David fue a consultar al Señor para saber qué debía hacer al respecto.
Ante todo, no voy a actuar en mi propia confianza ahora que sé, sino que voy a buscar al Señor para que Él confirme lo que sé o para que me lleve por otro camino. Y así fue como le dice el Señor, ve, vas a rescatar a todos los cautivos, te voy a dar la victoria. Y me encanta que dice, inmediatamente. No dudó, no le pidió otra señal como hizo Gedeón, no le dijo, bueno, no lo sé, Señor, es que mira que estos hombres, porque inmediatamente obedeció. Y el resto es que el Señor le dio la victoria, le devolvió a sus mujeres, le dio el botín y David pudo salir de allí victorioso. Qué distinto es hablarme a mí misma, creyendo, tengo que creer la realidad que me rodea, a hablarme diciendo lo que sé que el Señor ha hecho en mi vida, lo que me ha prometido y recordarme dónde quiere llevarme porque va conmigo. Qué distinto. Pero le pasó más veces. No solo una vez, no pensemos, no, claro, esto te puede pasar una vez en la vida. Primer libro de Samuel 23. ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer algo que Dios te está diciendo adelante y la gente te dice, ay, no, no es el momento, no es la situación, tengo miedo? ¿Qué hacía David cuando Dios le decía, avanza? Y sus hombres le decían, no es momento, déjalo para otro momento, tenemos miedo ya aquí. Mirad, David había consultado al Señor porque sabía que los filisteos habían asaltado Keila, era una ciudad del territorio judío. Y Dios le había dicho, ¿ves? Porque los vencerás y además salvarás la ciudad. Tienes que ir, David. ¿Y qué le contestan sus hombres, esta panda de oprimidos que todavía tienen tanto miedo? Le dice, si estamos en Judá, en nuestra ciudad, y tenemos miedo, ¿cómo vamos a ir a Keila a luchar contra el ejército filisteo, David? No nos hagas esto, no nos hagas salir. ¿Qué hizo David? ¿No se dejó convencer? O podemos decirlo, no se dejó vencer por el miedo de sus hombres, aunque evidentemente le hizo pensar. No pensemos que David era sobrehumano. Cualquiera de nosotros, cuando alguien se opone a nosotros, pensamos dos veces. ¿Estará en lo cierto? ¿No tendré que pensar mejor esta decisión? Quizá me he equivocado, quizá no he escuchado bien. David volvió a consultar al Señor. Qué bueno que no fue buscar otras personas que le dieran la razón, porque a veces hacemos eso, ¿no? Sobre todo en la familia. Si papá no me da la razón, voy a mamá, a ver si buscando el eslabón débil consigo que me dé la razón, ¿no? No hizo eso David. Es tan sencillo. Volvió a buscar al Señor. No se dejó llevar por la opinión humana. Dijo, voy a buscar al Señor, que es quien me ha dicho que venceré. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera dejado contagiar del miedo? Primero, que hubiera desobedecido al Señor. Y segundo, que no hubiera demostrado ser un líder con carácter firme que obedece al Señor antes que a los hombres. No hubiera hecho nada y se hubiera quedado como estaba. Pero ante la duda, volvió a consultar, se volvió a fortalecer en el Señor y él era líder con el Señor. Con él somos mayoría. Y esto me impacta. El Señor le dijo, adelante, y esta vez, ¿qué haría? Porque pensar que no solo eran sus palabras. Se fortaleció de verdad de forma que sus hombres le siguieron y Dios les dio la victoria. ¿Cómo puede cambiar un ejército de 600 hombres de opinión solo porque David vuelva a consultar al Señor? Porque cuando hablamos con el Señor, los transformados somos nosotros. Y ese miedo que teníamos o esa duda desaparece y se ve. Se ve por fuera. Porque cambia nuestro momento, nuestra emoción, nuestra decisión. Parece tontería y como lo decimos y lo leemos de corrido, parece una tontería, pero no es verdad. Si dudas y te pones delante del Señor de corazón, el Señor cambia tu corazón. Y empiezan a pasar cosas que no hubieras podido hacer con un discurso magnífico. El discurso muchas veces te motiva para un momento, pero aquellos hombres eran hombres de guerra y tenían miedo. Entonces esos momentos de encuentro con el Señor son fantásticos porque están a nuestro alcance. Es increíble. Puede que no nos enfrentemos a guerras físicas, pero así a guerras interiores que solo combatimos dentro de nuestro corazón. Y es dentro de nuestro corazón donde tenemos la solución al encontrarnos con el Señor. Y el miedo es tan real a veces, pero es que el Señor es más real que nuestro miedo y está buscando gente que de verdad se someta y le confiese. Tengo miedo de verdad, Padre, pero confío en ti que eres mayor que mi miedo. Y si lo llevamos a la práctica a día de hoy, ¿cómo puedo convenceros de alguna manera de que este tema del miedo es importante y que si no lo hacemos van a pasar consecuencias en nuestra vida? No sé si siempre te llevará a desobedecer al Señor, pero tiene una consecuencia el miedo que nos afecta en nuestra vida diaria y que cambia nuestro temperamento. Me encanta este versículo de 1 de Juan 4:18. En el amor
no hay temor. Antes hablábamos de obediencia, de que David obedecía al Señor porque lo había llamado, porque tenía confianza. Pero hay algo mucho más potente, el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, me gusta mucho esta versión, involucra castigo. Lleva en sí castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Hemos dado un salto del Antiguo Testamento, donde se ponía en juego la obediencia al Señor, al Nuevo Testamento, donde se nos habla. ¿Cómo está tu nivel de amor? ¿Cómo amas? ¿Hasta dónde amas? ¿Y qué limita tu capacidad de amar? Primero a ti mismo, para estar bien. Pero ese amor, si no estás bien tú dentro de ti mismo, difícilmente vas a poder aceptar que Dios te ama. Y si te cuesta amarte, como nos pasa a todos, que a veces no nos amamos bien, recuerda cuánto te ha amado Dios incluso antes de que tú te ames a ti mismo, de que le ames a Él o de que ames a los demás. No quiere decir que vayamos delante de Dios, pero entenderme. Si no estamos bien nosotros, difícilmente vamos a poder aceptar el amor de otros y más el de Dios. ¿Quién no ha oído a un niño decir una mala palabra y responderle? Igual se hacía más antes. Te voy a lavar la boca con jabón. Yo pienso, menos mal que no he visto a nadie lavarle a un niño la boca con jabón. Pero se dice, ¿verdad? Como digas una palabrota, esa boca sucia, pues pensad que miedo es una palabra. Y que necesitamos el jabón de la fe en el amor de Dios para poder lavar el miedo que hay en nosotros. Para entender que de verdad puede ser vencido nuestro miedo por la fe en Jesús, que venció el pecado, el mal y el miedo, como pecado también. Tenemos una fe poderosa, al alcance. Pero la fe que confía, no por la fe que sea poderosa, sino porque nuestra fe está puesta en el amor incondicional, ilimitado y perfecto de Dios. Por eso cuando habla el amor echa el perfecto amor, no mi amor, sino el amor de Dios que es perfecto. Ese es el amor que cambia el temor en fuerza porque confiamos en el que nos fortalece y nos capacita. A mí me encanta esta frase. Si comprendes el amor con que Dios te ama, si lo comprendes y lo experimentas, verás cómo te libra del miedo y sobre todo de la fobia social. Os lo digo por experiencia, porque he sentido esa sensación de decir, más vale ceder siempre, aunque sepas que tienes una idea y que te la ha dado Dios, más vale ceder porque al final, bueno, más vale que estemos de acuerdo, más vale que no nos opongamos. No, cuando tenemos ese amor de Dios, quizás resistir puede llevar a otros a los pies del Señor para reconocer algo que Dios indica, y no por la fuerza de cómo expreso mi opinión. Por eso, claro que volveremos a sentir miedo. David volvía a sentir miedo cada vez que hablaban su ejército de apedrearle o de no seguirle. Pero es tan humano el miedo como fortalecernos en Dios y en su amor para actuar a pesar del miedo. Y si dudamos, estar en la dirección correcta, hagamos como David. Cuando y como sea necesario, Dios nos mostrará cuál es el camino. Si le pides que te guíe como lo hacía David. David no tenía nada que no tengamos nosotros. Nos ha llamado para seguirle, nos ha llamado para obedecerle y nos ha llamado para darnos la victoria. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que me ayuda cuando estoy en una situación de esas de fobia, de decir, me dejo llevar por no discutir, me dejo llevar por no crear un conflicto que no sé si va a acabar en conflicto, y es, practica la autenticidad con valentía. Para ser auténtico no tienes que ser descortés, no tienes que herir a nadie, no tienes que insultar a nadie. Pero si has estado en la presencia de Dios y te ha confirmado algo, cuando tengas ese miedo a decir la verdad de lo que piensas y a llevar al otro a una situación en la que piensas que Dios te está llevando, plantéate, ¿estoy siendo auténtico conmigo mismo? ¿Y estoy diciéndolo con valor o con cobardía? Necesitamos practicar autenticidad para ser coherentes con nosotros mismos y con lo que Dios dice, con valor. ¿Qué pasaría si no lo haces? ¿Qué pasa si siempre te callas? Si siempre piensas que es mejor dejar que los demás al final tomen la batuta. Si es mejor no generar un conflicto innecesario, porque al final solo es cuestión de opiniones, nos decimos. ¿Qué pasa si al final dejamos que los demás se salgan con la suya? En cosas que Dios te está diciendo claramente, te estoy llamando a algo y tienes que dar la cara. Que no puedes permitírtelo, porque pagarás el precio en el mismo momento en que te dejas llevar por el miedo. Cuando dice que el temor involucra castigo, es la misma ansiedad, la falta de paz, el estrés, que puede llegar un momento de decir ceder siempre y dejar que el miedo sea más fuerte que tú.
Es psicológico. Dicen los psicólogos que cuando ese miedo se acaba convirtiendo en una tendencia, puedes padecer insomnio. Te puede quitar el sueño el hecho de siempre dejarte llevar para no cumplir esa meta que Dios te ha dado. Puede afectar tu autoestima, y la mía, hablo así, pero puede afectar nuestra autoestima y puede hacer que nos sintamos vulnerables porque hemos perdido el control de las situaciones a las que nos enfrentamos. Porque parece que siempre lo externo acaba tomando el control. ¿Queremos de verdad pagar ese precio del castigo que lleva ese mismo temor? El responder a un peligro de forma ineficaz hace que te sientas mal y culpable cuando en realidad no estás haciendo nada malo por hacer lo contrario, que es defender algo que Dios te ha dicho claramente y que te lleva a obedecerle. Lo ponemos en la balanza y a veces le hemos dado poca importancia a no hacer exactamente lo que Dios nos decía y a ser valientes para Él. Pero a la larga, muchas de las cosas que padecemos somos responsables nosotros mismos. Si nos empoderamos, le decimos al Señor: cuento contigo, Padre, de que me respaldas en esto. ¿Cuál es la salida? Porque lo he pintado un poco negro, ¿verdad? Todo este cuadro psicológico que parece, esta noche no dormiré. No estoy diciendo eso. Mira, Dios está contigo y conmigo. Y su amor es perfecto. Y lo repito porque es verdad y lo dice la palabra. Y el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es perfecto incluso cuando yo no soy perfecta. Mis errores ni los tuyos no harán que Dios te ame menos. No es tu perfección, sino el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor cada vez. Porque Cristo ya pagó por todos nuestros errores, por los tuyos y los míos. Ya pagó por todos tus pecados, para que nada ni nadie pueda separarte de Él. Ni tu miedo, ni el miedo a los demás, ni las situaciones que vayas a enfrentar hoy y el resto de tu vida. Si confías en Él y lo confiesas, como el verdadero Señor que venció todos los miedos, todos los ataques y todos los males. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Estás dispuesto a reconocer hoy tu miedo? Por muy grande que haya sido durante mucho tiempo, por mucho que hayas tenido que humillarte y a veces ceder y a veces negarte, pero en el mal sentido. No negarte para que Dios crezca en ti, sino negarte para que otras situaciones sean más fuertes que tú. A veces nos cuesta, pero humillarse delante del Señor nos da verdadera libertad. Y empieza ahí el poder enfrentarnos a la vida de una manera que quizás es nueva en muchas situaciones. Pero a mí me ha pasado por experiencia. Cuando por fin he sido valiente de decir lo que pensaba con autenticidad, he visto como el Espíritu de Dios es uno y el mismo que estaba obrando en mí estaba obrando en las personas que yo tenía delante, sin hacer yo nada más que posicionarme. Así que me gustaría acabar aquí, que tomemos un momento de oración y que cada uno pueda decirle a Dios cuál es su miedo. Puede ser una situación de pareja que te está llevando más lejos de lo que tú quieres, por no decir de verdad lo que quieres y de una manera sana como lo quieres. Puede ser con tus hijos, que por miedo a perderlos, a que a veces dejen de venir a la iglesia, puede ser una situación, o que dejen de respetarte, que te has dejado llevar por ese miedo y no actuar como Dios te estaba diciendo para seguir una línea, un camino, un orden. Puede ser en el trabajo, que te estés enfrentando a personas por miedo a perder tu trabajo, o por miedo a ciertas situaciones, a que no te den un aumento o no sé cuál es tu miedo, pero te aseguro que Dios lo conoce y que hoy te está diciendo de nuevo, como en la primera carta de Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Y ya no tienes que vivir más con el castigo que nos infligimos muchas veces nosotros, sino que podemos vivir con la libertad que nos da Dios de sentirnos amados a pesar de todas esas circunstancias y que quiere llevarnos más lejos de lo que hemos llegado hoy si realmente nos cogemos de su mano y no de la mano del miedo. ¿Oramos? Y que cada uno pueda hacer su oración y podamos decir amén, amén, bien fuerte todos juntos, porque de verdad creo que Dios quiere hacer una obra en cada uno de nosotros para que su poder sea lo que vean los demás en nosotros y no nuestra carne, que muchas veces nos lleva más lejos y más lejos de Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque el miedo ha sido vencido en la cruz
Nuestra vida ya no está sujeta al miedo por la gracia que has derramado a través de Jesús. Te damos gracias porque podemos llamar a las cosas por tu nombre, el nombre que tú les das, Señor. Tú nos das valor, amor, dominio propio. No nos das un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de autoridad. Tú eres perfecto, Señor, y nos amas de una manera perfecta. Y cuántas personas estamos aquí, cuántos puedan estar viéndonos, Señor, queremos que puedan unirse a nosotros para echar fuera todo temor en tu nombre, para ser auténticos y practicar la valentía con tu amor y tu fuerza. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por enviar al Espíritu Santo para que una vez más podamos levantarnos en tu nombre. Gracias por darnos ejemplos bíblicos de reyes, Señor, reyes llamados a gobernar, que fracasaron o que fueron capaces de superar sus miedos agarrados a ti. Decidimos, Señor, agarrarnos a ti, entregarte nuestra vergüenza, entregarte nuestro miedo para convertirlo en algo nuevo, que haga brillar tu gloria en nosotros hoy y siempre, Padre. Que cada hermano y hermana aquí, Señor, pueda enfrentarse a su miedo contigo y vencerlo en el nombre de Jesús. Y así oramos ahora, en tu nombre.